No sé si hablo como candidata provincial o como vieja de la seccional, eso me lo tienen que aclarar, por las dos cosas me estamos... Bueno, venimos en Plaza de Mayo, hoy, la movilización, el repudio a la represión, una vez más, el repudio a los muertos, no a los muertos, digamos, a los asesinatos. Una vez más, contamos más de 10 muertos en menos de 8 meses, y esto indica que por más discurso de derechos humanos y que el gobierno todavía hace por ahí, y que algunos medios todavía critican del gobierno como su supuesto respeto exagerado a los derechos humanos, cuando todavía y siempre el gatillo fácil es una realidad. Me senté ahí y estaba mirando el afichito que dice histórica empresa Chupasangre, que justamente Ledesma, la empresa de los Maquier, a la que creo que la gran mayoría todavía le compramos el azúcar porque son un monopolio imponente en el país, y cómo ese azúcar nos sigue costando muertos, ese azúcar sigue teniendo sangre de trabajadores. Y lo fue en la dictadura, y lo fue mucho antes en la dictadura. El caradurismo, además de esta represión, el simbolismo que tiene es, además, que se hace justamente en un aniversario que se cumplió en estos días del apagón de Ledesma, donde fueron secuestrados como 400 trabajadores y todavía 30 permanecen desaparecidos. Y el poder asesino y explotador de esa empresa viene siendo sustentado desde antes, durante la dictadura y hasta ahora, por un Estado que está muy lejos de ser de los trabajadores y el pueblo, que hace falta que cambiemos mucho para que el gobierno tenga algo que ver, para que el Estado tenga algo que ver con nuestros derechos y necesidades como trabajadores y como pueblo, porque siempre estuvo en función, gobierno tras gobierno, de garantizar los intereses de los poderosos. Las supuestas libertades de la Constitución terminan en el derecho a la explotación de las empresas, de los monopolios. Eso tiene todo el aval del imperialismo yanqui, tiene todo el aval muchas veces, y en nuestra América y en países de Europa, de África, de Asia, para esa deuda externa de Estados Unidos que la van a querer sacar de nuestro laburo, de nuestra sangre, y que garantizan sus ganancias siempre con tropas, siempre con represión, sean las Fuerzas Armadas Nacionales, digamos propias de los originarias de los países, o las que mandan en invasiones como las que hemos visto últimamente. Nada menos que a todo eso vamos a tener que enfrentarnos los estatales para conseguir que nuestros derechos no sigan siendo avasallados ni pisoteados. Y para eso, compañeros, hace falta que el gremio tenga otra dirección. Hizo falta una dirección, o sea, gremios ganados por los trabajadores, gremios profundamente democráticos, donde la Asamblea y el Congreso no son simplemente enunciados, sino una práctica cotidiana en base a las cuales se construye la fuerza del gremio y se pueden defender derechos para dar luchas que en este país han sido históricas y bisagras en distintos momentos, como ha sido últimamente la lucha de ADOSAC, que una vez más desnudó el carácter del gobierno, de ADOSAC de los docentes de Santa Cruz, donde no tuvieron ningún empacho en medio del discurso de los derechos humanos, en medio de la campaña de firmas y tomada en capital, en reprimir a los docentes de Santa Cruz que habían llegado al Ministerio de Trabajo por una respuesta, y a los trabajadores tanto estatales como de organizaciones de desocupados, como de otros grupos que estábamos ahí junto con ellos y que decidimos en conjunto hacer frente a la represión, porque porque los derechos deben ser defendidos así poniendo el cuerpo. Y yo quería hacer esta introducción que se hizo un poco larga para decir por qué es tan necesaria la lista de unidad. Y bueno,
como soy candidata a secretaria general de la provincia, me toca recorrer, estoy menos acá y me toca recorrer otros lugares, contactar a otros compañeros, donde en condiciones muchísimo, muy adversas, ante la patoteada conjunta de los que están en el sindicato, de los consejos escolares, de los funcionarios de gobierno, de los directores de hospitales, los compañeros han podido parar listas que quieren ser mojoncitos de esto, que donde hay más experiencia, más trayectoria de lucha y de unidad, estamos en condiciones de disputar las seccionales, de ganar más seccionales, porque hay que decir, compañeros, que acá hemos hecho muchas luchas muy fuertes, pero evidentemente no vamos a poder hacer, no podemos pensar que desde Lomas de Zamora y Almirante Brown, las dos únicas seccionales que hoy son opositoras en la provincia y en todo el país, en arte, vamos a poder revertir lo que son los planes de ajuste del gobierno y de precarización del trabajo estatal que se basan en nuestro sueldo y en nuestras condiciones de trabajo para, por ejemplo, seguir pagando deuda, para haberle garantizado a las empresas, a las multinacionales, que no bajen sus ganancias en medio de la crisis y que sigan subiendo, además, en medio de la crisis económica mundial. Digo, entonces esa unidad que hoy se expresa en la Bermellón, por un lado va mucho más allá de la unidad de agrupaciones, porque no solamente nos pusimos de acuerdo a agrupaciones, sino que nos pusimos de acuerdo en privilegiar la unidad y la presencia en estas listas de los principales referentes de luchas concretas, de juntas internas que ya han sido ganadas, donde ya perdió el oficialismo de ATE, el oficialismo verde, que hoy se divide en verde y azul, y en algunos lados sigue, aunque son como opositores a sí mismos prácticamente, porque en algunos lugares van dos listas que abonan a la verde, dos colectoras, para mantener los lugares concretos donde bloquear la organización de los trabajadores, como lo vienen haciendo en los últimos años. Y entonces digo que la Bermellón, teniendo en la lista, habiéndose incorporado a las listas luchas concretas como la del Colón, como la del Garrahan, como la del Ministerio de Trabajo Nacional, que no ha sido pavada, organizar 9 paros en el Ministerio de Trabajo Nacional, donde el 70% de los trabajadores son precarizados en el organismo que tiene justamente que regular el trabajo blanco, supuestamente tendría esa función. Juntas internas como las de Ministerio de Educación, IOMA, Desarrollo Social, de La Plata, Economía, donde ya se ve mucho en esos ministerios que no conduce la verde, pero entonces como no conduce, no hay plenarios de delegados. Uno recorriendo se da cuenta que lo que acá es algo cotidiano, como son los plenarios de delegados y la asamblea, no existe en el resto de la provincia. Los compañeros desconocen el reglamento de auxiliares. Como desconocieron mucho tiempo que, por ejemplo, se podía nombrar RECO, esta figura a la que nosotros nos acostumbramos. O sea, donde cantidad de derechos concretos y cotidianos son pisoteados sin que ni siquiera haya conciencia de que pueden ser defendidos. Y entonces tenemos obligación, como lista Bermellón, de ofrecer una perspectiva concreta, porque los compañeros, cuando el gremio no les da respuesta, lo que hacen es borrarse. No hay en ningún lado centenares, decenas de compañeros golpeando la puerta del sindicato para echarlos. Es más fácil que los compañeros se borren, se desafíen del sindicato en este momento, estoy diciendo, y nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecer una perspectiva de que la unidad de las agrupaciones no es algo ocasional para juntar un poco más de votos, sino que por un lado en nuestro caso responde a lo que han expresado los compañeros en los lugares de trabajo, la necesidad de la unidad, pero que además esa unidad nos obliga a ofrecer una perspectiva concreta a la cual sumarse, para empezar a organizarse, para empezar a juntarse, para tener elementos que ayuden a defender los derechos de cada día, porque si no defendemos los derechos cotidianos, si los compañeros en cada lugar, en toda la provincia, en todo el país, los trabajadores, no podemos tomar en nuestras manos el sindicato como herramienta, volver a confiar en que los sindicatos son una herramienta que los trabajadores necesitamos, no la única, no la absoluta, no la definitiva, pero sí la
la primaria, la primordial, sin la cual no vamos a poder recuperar un solo derecho. Y si no aprendemos a recuperar los derechos, si no aprendemos a defenderlos, menos vamos a confiar en que hace falta dar vuelta a esta sociedad, como cantamos tantas veces, que la tortilla se vuelva, que los pobres tengamos pan, que los ricos no tengan los derechos a pisotearnos que hoy tienen. Necesitamos que sea de todos, y entonces esta unidad de las agrupaciones tiene que estar en función de procurar la mayor unidad de la base, pero además la mayor participación de la base. No solamente la unidad de los que tienen las asambleas. Necesitamos masificar las asambleas, necesitamos masificar la lucha, y eso va a ocurrir si somos capaces, como agrupaciones, de responder a que haber logrado un color único en la lista nacional y provincial tiene que ver con una cierta madurez, y esa madurez es la que tenemos que poner en ejercicio y desarrollar para ser convocantes, para realmente que seamos miles los que protagonicemos las peleas que vamos a necesitar dar, que ya son necesarias, pero que además tienen que ser contundentes para derrotar esas políticas y para que nos animemos en conjunto a mucho más, y por supuesto que uniendo todas las luchas. Necesitamos una herramienta de unidad de los distintos sectores, tanto de trabajadores ocupados como desocupados. No puede ser que solamente se convoque un paro nacional después que hubo un muerto. No puede ser que esperen, que la dirigencia espere un muerto para decir entonces sí, vamos a hacer un parito pasado mañana. Porque eso significa que se permitió que esa lucha se debilite, se desgrane, se agote, y entonces los trabajadores quedan en peores condiciones, y de ese modo también se le hace lugar a la represión, así como con medidas simbólicas o testimoniales como las que ha tomado esa provincia, se ha hecho lugar a los descuentos de sueldo, a los descuentos de los paros, que no sé a quién le han convenido más, si al gobierno, que seguro le convino, o al gremio, para no tener la demanda y la presión en la medida en que no dio respuesta a esa represalia, no tener encima la presión de los trabajadores decididos a parar, porque cuando el conjunto vio que había descuento, evidentemente la lucha se debilitó, y no encontrar esa decisión, digamos, que el gremio se ofrezca como herramienta para profundizar, evidentemente nos tiene hoy en una situación difícil que va a haber que proponer mucho para que volvamos a hacer digamos, estar masivamente en la calle. Yo espero que la unidad, la unidad lograda en la Bermellón ayude, nos obligue, nos comprometa a pasado, digamos, a dar una batalla importante en 4, donde es muy importante que todos participemos, que muchos fiscalicen, que pongamos todo lo que podamos, entendiendo que es también una batalla por nuestros derechos, y de ahí en más ver cómo retomamos la lucha con la mayor coordinación y unidad posible de todos los sectores.